Yo tampoco. No me casaré sin ella. Con respeto a la memoria. No le entiendo. Usted ha de velar por una estirpe que besar. Pero tu padre... Adriana, no me apetece hablar ahora de... Espero no molestarla. Y que no le importe que vea su vestido de... Se ganó más enemigos que amigos, pero no merecía morir así. Atravesado por una espada. Bien. Voy a decirle a Atanasio que inicie los trámites pertinentes. Templete. El asesino debía conocer el lugar para poder acercarse a él sin ser visto. Además, mi padre siempre portaba una navaja con él. Pues es mi mejor amigo. Y entiendo mejor que nadie que se haya enamorado. El episodio dejó al descubierto que en Valle Salvaje nada ocurre de manera aislada y que cada decisión, por pequeña que parezca, acaba desencadenando consecuencias profundas y difíciles de controlar. Las tramas, que durante días habían avanzado de forma paralela, terminaron entrelazándose en un nudo de tensiones donde el poder, la culpa y la verdad chocaron sin posibilidad de evasión. El Valle, que siempre había vivido bajo una apariencia de orden y jerarquía inamovible, mostró finalmente sus grietas más peligrosas. La investigación de Braulio abrió una herida que jamás había cerrado. Su regreso no solo removió el pasado, sino que obligó a quienes conocían la verdad a enfrentarse a su propia conciencia. Alejo, atrapado entre la lealtad familiar y el peso de su culpa, se convirtió en el reflejo de un valle construido sobre silencios. La sospecha de Bárbara confirmó que ya no bastaba con aparentar normalidad. Las miradas, los gestos y las ausencias empezaron a hablar por sí solos. Al mismo tiempo, los conflictos emocionales demostraron que el dolor no siempre nace de grandes conspiraciones. La relación entre Francisco, Martín y Pepa evidenció que incluso las decisiones tomadas con honestidad pueden dejar cicatrices irreparables. En Valle Salvaje, amar significaba también renunciar, y la amistad, una vez herida, rara vez volvía a ser la misma. La figura de José Luis emergió como el eje del conflicto. Su poder, sostenido durante años por el miedo y la autoridad, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las amenazas contra Luisa y la manipulación de la boda dejaron claro que estaba dispuesto a todo para conservar el control. Sin embargo, esa misma estrategia reveló su mayor debilidad, la necesidad desesperada de silenciar verdades que podían destruirlo. La quema de las cartas de Dámaso simbolizó la pérdida definitiva de pruebas, pero no de la verdad. Aunque el fuego borró la tinta, no logró extinguir las consecuencias morales de lo ocurrido. Mercedes, Matilde y Dámaso quedaron atrapados en una cadena de traiciones que tarde o temprano reclamaría un precio. En el valle, las verdades ocultas nunca desaparecen del todo. Solo esperan el momento oportuno para resurgir. Por encima de todo, Adriana se consolidó como el personaje clave del episodio. Su evolución, marcada por el embarazo y la presión constante, la llevó a desafiar abiertamente al duque. Al negarse a casarse sin Luisa, no solo defendió a una amiga, sino que cuestionó el sistema entero que había permitido las amenazas y las injusticias. Su postura convirtió la boda en un símbolo de resistencia y anunció un cambio imposible de frenar. El episodio cerró con un valle suspendido en la incertidumbre. La boda quedó en jaque, el ducado cambió de manos y la verdad estuvo a punto de ser revelada. Nada quedó resuelto, pero todo quedó preparado para el estallido final. En Valle Salvaje, el equilibrio se sostuvo apenas por un hilo, y bastaba un paso más para que todo, definitivamente, se viniera abajo. La boda de Adriana, concebida en un principio como un acto de unión y esperanza, terminó por convertirse en el epicentro de todas las tensiones acumuladas en Valle Salvaje. Lo que debía ser una celebración se transformó en un campo de batalla silencioso, donde cada decisión previa encontraba ahora su consecuencia más visible. El detonante llegó de la mano de Mercedes, quien, consciente de que ya no podía callar más, decidió acercarse a Adriana para revelarle una verdad que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos.
Mercedes le habló sin rodeos. Le contó que José Luis había amenazado directamente a Luisa y que esa era la verdadera razón por la que no asistiría a la boda. No se trataba de una excusa ni de un cambio de opinión repentino, sino de una imposición brutal del duque. Aquella confesión cayó sobre Adriana como un golpe seco. Hasta ese momento había intuido que algo no estaba bien, pero escuchar la confirmación de labios de Mercedes encendió en ella una indignación imposible de contener. Lejos de mostrarse comprensiva o resignada, Adriana reaccionó con una firmeza que sorprendió incluso a Mercedes. Declaró que no le importaban los motivos que José Luis hubiera utilizado ni las amenazas que hubiera proferido. Para ella, la ausencia de Luisa era inaceptable. No podía permitir que su boda se construyera sobre el miedo y la humillación de alguien a quien consideraba inocente y cercana. Esa convicción marcó un punto de no retorno. La noticia no tardó en correr por el valle. Bárbara, que ya sospechaba que la decisión de Luisa no era libre, confirmó sus peores temores. Intentó intervenir, hablar con unos y con otros, pero se encontró con un muro de silencios y medias verdades. La boda, cada vez más cercana, empezaba a tambalearse, y con ella, la frágil estabilidad que José Luis había tratado de imponer. Adriana no dudó en enfrentarse directamente al duque. Se plantó ante él con una determinación que no admitía réplica y le dejó claro que no estaba dispuesta a ceder. Si Luisa no podía acudir a la boda, entonces debía ir avisando a los invitados y al cura, porque ella no se casaría. Aquella frase, pronunciada con serenidad pero con una firmeza inquebrantable, resonó como una amenaza directa al poder de José Luis. El duque, acostumbrado a imponer su voluntad sin resistencia, se encontró por primera vez ante una oposición que no podía ignorar fácilmente. La postura de Adriana no era un arrebato impulsivo, sino una decisión meditada, nacida de la convicción moral y reforzada por todo lo que había vivido en las últimas semanas. Su embarazo, lejos de debilitarla, parecía darle una fuerza nueva, una claridad que la impulsaba a proteger aquello que consideraba justo. Rafael presenció el enfrentamiento con sentimientos encontrados. Por un lado, temía las consecuencias de desafiar a su padre. Por otro, admiraba el coraje de Adriana y comprendía que su postura era una respuesta legítima a un abuso de poder. El silencio de Rafael, cargado de apoyo implícito, fue suficiente para que José Luis comprendiera que no estaba solo frente a una joven caprichosa, sino ante una futura duquesa dispuesta a marcar límites. Mientras tanto, Luisa permanecía al margen, atrapada en su propia resignación. Sabía que Adriana estaba luchando por ella, pero también temía que ese desafío pudiera traer consecuencias aún más graves. El miedo seguía siendo su compañero constante, y la idea de convertirse en el motivo de un conflicto mayor la angustiaba profundamente. Así, la boda quedó en suspenso, convertida en símbolo de todas las injusticias y secretos que asfixiaban al valle. La amenaza de cancelación no era solo un gesto de rebeldía, sino un desafío directo al orden establecido. En Valle Salvaje, el amor, el poder y la verdad chocaban de frente y nadie podía prever quién saldría vencedor de ese enfrentamiento. El regreso de Braulio al valle no fue un simple reencuentro familiar ni una visita movida por la nostalgia. Desde el primer momento, su presencia estuvo cargada de una tensión difícil de disimular, una inquietud que se filtraba en cada gesto y en cada palabra. Bárbara fue quien primero puso sobre aviso a Alejo, contándole que su primo había vuelto con un propósito claro: investigar la muerte de su padre. Aquella revelación sacudió a Alejo con una fuerza inesperada. Por un instante, el mareo lo venció, como si el pasado hubiera regresado de golpe para reclamar explicaciones largamente aplazadas. Sin embargo, fiel a la estrategia que ya había decidido seguir, Alejo optó por aparentar cercanía y normalidad, convencido de que mostrarse atento era la mejor forma de no levantar sospechas. Bárbara, por su parte, intentó suavizar la situación con palabras que buscaban restar gravedad al momento. Le confesó a Alejo que disfrutaba pasando tiempo con él
porque la ayudaba a distraerse, a no pensar tanto en Leonardo y en la ausencia que aún pesaba sobre su ánimo. Aquella confesión, aunque sincera, no logró disipar la sombra que comenzaba a extenderse entre ellos. Alejo escuchó en silencio, consciente de que cada gesto suyo estaba siendo observado con lupa. Poco después, Alejo buscó a Braulio. El encuentro fue tenso, marcado por una mezcla de culpa y necesidad de control. Alejo comenzó pidiéndole perdón por no haberle prestado la atención que merecía desde su llegada al valle. Admitió que había estado ausente, atrapado en sus propios conflictos, y que eso no era justo para alguien que regresaba cargando un dolor tan profundo. Braulio aceptó las disculpas sin rencor, pero sin bajar la guardia. Su mirada revelaba que no había viajado hasta allí solo para escuchar palabras amables. La conversación pronto giró hacia el verdadero motivo de su regreso. Alejo, con cautela, preguntó por qué Braulio dudaba de la versión oficial sobre la muerte de su padre, aquella que la Santa Hermandad había cerrado, atribuyéndola a un ataque de bandoleros. Braulio no tardó en responder. Explicó que ni él ni su madre habían quedado convencidos por las explicaciones recibidas. Algo no encajaba, y esa sensación se había transformado en una certeza inquietante. El asesino no solo estaba cerca, sino que podía estar justo frente a ellos. Braulio relató con detalle los motivos de su sospecha. Su padre había sido hallado muerto en el templete, sin señales de forcejeo. No había indicios de lucha, ni rastros que indicaran un ataque violento por parte de desconocidos. Aquello solo podía significar una cosa: conocía a la persona que lo había matado. Confiaba en ella lo suficiente como para no defenderse. Además, recordó que su padre siempre llevaba consigo una navaja y sabía usarla con destreza. Sin embargo, aquel día no la había sacado. Para Braulio, ese detalle era definitivo. No se trató de un asalto, sino de una traición. Mientras Braulio hablaba, Alejo luchaba por mantener la compostura. Cada palabra era un golpe directo a su conciencia. Sabía que todo lo que su primo decía era cierto, y esa verdad le quemaba por dentro. Aún así, no podía confesar nada. Guardó silencio, asintiendo de vez en cuando, fingiendo sorpresa y preocupación, mientras por dentro el miedo comenzaba a apoderarse de él. El asesino estaba efectivamente frente a Braulio, y esa ironía cruel hacía la situación aún más insoportable. La conversación terminó sin una conclusión clara, pero dejó una herida abierta entre ambos. Braulio se marchó convencido de que estaba en el camino correcto, decidido a seguir investigando hasta llegar al fondo del asunto. Alejo, en cambio, quedó atrapado en una red de mentiras cada vez más difícil de sostener. La actitud de Alejo no pasó desapercibida para Bárbara. Ella, que había observado con atención el comportamiento de ambos desde la llegada de Braulio, comenzó a sentirse desconcertada. No podía entender por qué Alejo, sabiendo la preocupación y el dolor que consumían a su primo, había mostrado tan poco interés en él durante los primeros días. Ni una visita, ni una conversación a solas, ni una muestra clara de apoyo. Ese distanciamiento le resultaba extraño, impropio del Alejo que ella creía conocer. A medida que reflexionaba sobre lo ocurrido, la sospecha empezó a tomar forma en su mente. Tal vez Alejo no estaba siendo del todo sincero. Tal vez ocultaba algo relacionado con la muerte del padre de Braulio. La idea la inquietó profundamente, sembrando una desconfianza que amenazaba con alterar su relación con él. Bárbara comenzó a atar cabos, a recordar silencios, miradas esquivas y respuestas incompletas. Todo parecía apuntar a que Alejo sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Así, el valle volvió a llenarse de murmullos y tensiones invisibles. El pasado, lejos de quedar enterrado, emergía con fuerza para exigir respuestas. Braulio avanzaba decidido en su búsqueda de la verdad, sin imaginar que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. Alejo, por su parte, se encontraba atrapado entre el peso de su culpa y el miedo a perderlo todo si la verdad salía a la luz. Y Bárbara, sin proponérselo, comenzaba a acercarse peligrosamente a un secreto que podía cambiar el destino de todos.
Mientras las sospechas sobre la muerte del padre de Braulio comenzaban a extenderse como una mancha oscura por el valle, en otro rincón se desarrollaba un conflicto más silencioso, pero no menos doloroso. Francisco llevaba días intentando recomponer un equilibrio imposible entre el deseo y la lealtad, entre el amor que sentía por Pepa y la amistad que lo unía a Martín desde hacía años. Aquella tensión estalló cuando decidió, por fin, enfrentarse a la situación de manera directa. Todo comenzó con un nuevo intento de Francisco por invitar a Pepa a la taberna. No era la primera vez que lo hacía, pero en esta ocasión el gesto estaba cargado de una intención más clara, más comprometida. Sin embargo, Amadeo, siguiendo los consejos prudentes de su hermana Eva, se interpuso con una excusa cuidadosamente calculada. Alegó que había trabajo pendiente, una necesidad urgente que impedía cualquier distracción. Francisco comprendió el mensaje oculto tras aquellas palabras. Antes de avanzar con Pepa, debía cerrar asuntos del pasado que aún seguían abiertos. Cuando Pepa se marchó, Amadeo no dudó en hablar con franqueza. Le aconsejó a Francisco que, antes de dar un solo paso más, hablara con Martín y arreglara las cosas entre ellos. No era justo, ni para uno ni para otro, continuar con medias verdades. Francisco escuchó en silencio, consciente de que aquella conversación era inevitable. El miedo a perder a su amigo se mezclaba con la esperanza de no renunciar al amor que empezaba a sentir con fuerza. Decidido a afrontar la situación, Francisco fue en busca de Martín. El encuentro fue incómodo desde el principio, cargado de palabras que costaban salir y silencios que decían demasiado. Con voz firme, aunque visiblemente afectado, Francisco confesó que estaba enamorado de Pepa. No se trataba de una atracción pasajera ni de un capricho. Era un sentimiento profundo que no podía seguir negando. Pero no solo eso. Le explicó que necesitaba dos cosas para seguir adelante: mantener su amistad y contar con su permiso para enamorar a Pepa sin engaños ni traiciones. Martín escuchó con atención, conteniendo emociones que amenazaban con desbordarlo. Tras unos segundos que parecieron eternos, le concedió su beneplácito. Dijo que no se opondría a la relación, que no sería él quien se interpusiera entre Francisco y Pepa. Sin embargo, puso una condición que cayó como un golpe seco. Nunca, bajo ninguna circunstancia, quería saber lo que Francisco hiciera o dejara de hacer con ella. Aquella petición, tan tajante como dolorosa, revelaba que la herida estaba lejos de cerrarse. Francisco aceptó la condición, pero salió de la conversación con el alma encogida. Se sentía atrapado entre la gratitud y la culpa, entre la posibilidad de un nuevo comienzo y la certeza de que nada volvería a ser como antes. La amistad con Martín había quedado marcada por una distancia invisible, una frontera que ambos sabían que ya no podría cruzarse con la misma naturalidad. Más tarde, fue Martín quien buscó a Pepa. Necesitaba desahogarse, poner en palabras el torbellino de emociones que lo consumía desde que había regresado al valle. Le contó la conversación que había tenido con Francisco, sin ocultar su arrepentimiento por haber vuelto. Confesó que pensó que regresar le daría paz, pero solo había reabierto heridas que creía cerradas. Su voz estaba cargada de tristeza, de una resignación amarga que Pepa no pudo ignorar. Pepa lo escuchó con atención y compasión. Entendía el dolor de Martín, pero también sentía que su propio destino no podía seguir supeditado al pasado. El valle, con sus secretos y lealtades cruzadas, parecía empeñado en castigar a quienes intentaban ser honestos con sus sentimientos. Ella misma se encontraba dividida entre la ternura que aún sentía por Martín y la ilusión que despertaba Francisco con su sinceridad. La conversación no ofreció soluciones claras, pero dejó al descubierto una verdad incómoda. Todos estaban pagando el precio de decisiones tomadas mucho tiempo atrás. Martín se marchó con el peso de haber dado su consentimiento sin estar preparado para aceptar sus consecuencias. Pepa quedó sola, reflexionando sobre el camino que se abría ante ella, consciente de que cualquier paso implicaría una pérdida. Así, en medio de grandes intrigas y amenazas abiertas, se gestaba un drama íntimo que no necesitaba de armas ni de títulos para causar estragos.
Las amistades se resquebrajaban bajo el peso de los sentimientos no resueltos, y el amor, lejos de traer alivio, se convertía en una prueba dolorosa. En Valle Salvaje, incluso las decisiones tomadas con honestidad dejaban cicatrices profundas, recordando a todos que nada se obtiene sin sacrificar algo a cambio. La amenaza que se cernía sobre Luisa no llegó envuelta en gritos ni en gestos desmedidos, sino en la frialdad calculada de José Luis, una frialdad que resultaba aún más peligrosa por su aparente serenidad. El duque se presentó en la casa pequeña con un propósito claro y sin intención alguna de negociar. Desde el primer momento, su tono dejó claro que no había espacio para réplicas ni matices. Buscaba a Luisa para imponerle 3 condiciones que, de no cumplirse, tendrían consecuencias devastadoras. José Luis comenzó por dejar claro que no permitiría, bajo ningún concepto, que Alejo desarrollara sentimientos hacia su hijo Evaristo. Para él, aquel niño no era un Gálvez de Aguirre, y esa convicción bastaba para levantar un muro infranqueable. La sola posibilidad de un vínculo afectivo entre Alejo y el pequeño era vista como una amenaza al orden que tanto se esforzaba por mantener. Sin embargo, aquella afirmación estaba cargada de una ironía cruel, pues el duque ignoraba una verdad que, de salir a la luz, haría tambalear sus certezas más profundas. La segunda exigencia fue aún más dura. José Luis ordenó a Luisa que no se acercara a Evaristo, que mantuviera distancia y que desapareciera de su entorno. No se trataba solo de una recomendación, sino de una orden directa. El duque hablaba como quien dicta una sentencia, consciente del poder que tenía sobre ella y dispuesto a usarlo sin contemplaciones. La tercera condición terminó de sellar el destino inmediato de Luisa. José Luis le prohibió asistir a la boda de Adriana. Incluso si recibía una invitación formal, allí no sería bienvenida, y su presencia solo serviría, según él, para alterar un equilibrio ya de por sí frágil. La boda, símbolo de unión y celebración, se convertía para Luisa en un espacio vedado, una confirmación más de su exclusión definitiva. El duque no se detuvo ahí. Dejó claro que, si Luisa no cumplía cada una de aquellas exigencias, él mismo se encargaría de ponerla nuevamente frente a la Santa Hermandad. Esta vez, aseguró, no habría clemencia ni segundas oportunidades. Las consecuencias serían reales, tangibles y dolorosas. Aquella amenaza, pronunciada con calma, pesó más que cualquier grito. Luisa sabía muy bien lo que significaba enfrentarse de nuevo a esa institución y el sufrimiento que podía acarrear. Ante tal presión, Luisa no tuvo fuerzas para resistirse. Aceptó sin protestar, sin levantar la voz ni intentar defenderse. Su silencio fue la respuesta que José Luis esperaba, y también la prueba de que su estrategia había funcionado. Cuando el duque se marchó, dejó tras de sí un aire irrespirable, cargado de miedo y resignación. Más tarde, Luisa buscó a Bárbara para comunicarle su decisión de no asistir a la boda. Lo hizo con palabras medidas, intentando aparentar que se trataba de una elección personal. Sin embargo, Bárbara no tardó en percibir que algo no encajaba. Conocía lo suficiente a Luisa como para saber que aquella renuncia no nacía de su voluntad. Había en su mirada una tristeza contenida, una sumisión forzada que despertó la sospecha de la Salcedo. Bárbara intuyó que Luisa estaba siendo presionada, que alguien había tomado por ella una decisión que no deseaba aceptar. Aunque Luisa evitó dar detalles, el silencio se volvió más elocuente que cualquier confesión. Aquella conversación sembró una inquietud que no tardaría en extenderse, alcanzando a quienes se negaban a aceptar la injusticia como norma. Mientras tanto, Luisa regresó a su soledad con el peso de una condena silenciosa. Había sobrevivido a una amenaza directa, pero el precio era alto, la renuncia a todo aquello que le daba sentido a su vida en el valle. Separada de Evaristo, alejada de Alejo y excluida de la boda, comenzaba a asumir que su salvación tenía forma de castigo prolongado. Cada paso que daba la alejaba un poco más de la felicidad que alguna vez creyó posible. En Valle Salvaje,
el poder de José Luis volvía a imponerse sin resistencia visible, pero no sin consecuencias. La sumisión de Luisa, lejos de apagar el conflicto, alimentaba una tensión que crecía en las sombras, porque cada amenaza aceptada en silencio sembraba, al mismo tiempo, la semilla de una rebelión futura. Y aunque Luisa callara, otros no estaban dispuestos a hacerlo por ella. Las cartas de Dámaso se habían convertido en el objeto más peligroso del valle, no por el papel ni por la tinta, sino por las verdades que encerraban. Desde que salieron a la luz, cada mano que las tocaba parecía contaminarse de secretos, culpas y decisiones irreversibles. Matilde lo sabía bien. Durante días había dudado, atrapada entre el deber de hacer lo correcto y el miedo a las consecuencias que podía acarrear revelar su contenido. Por eso, cuando decidió finalmente entregarlas a Victoria, lo hizo con una mezcla de alivio y temor, convencida de que así cumplía con su responsabilidad. Para llevar a cabo ese plan, Matilde necesitaba recuperar las cartas. Recordaba que Mercedes se las había pedido con la excusa de leerlas para poder aconsejarla mejor sobre lo que debía hacer, si entregárselas o no a la duquesa. En aquel momento Matilde no sospechó nada. Confiaba en Mercedes y creyó que su interés era sincero. Sin embargo, esa confianza había sido un error. Las cartas ya no estaban donde debían estar. Cuando Matilde se acercó a Mercedes para pedírselas de vuelta, lo hizo con cautela, sin acusaciones directas. Le explicó que había tomado una decisión y que necesitaba las cartas para entregárselas a Victoria cuanto antes. Mercedes, sorprendida solo en apariencia, sintió cómo el pulso se le aceleraba. Sabía que no podía devolver lo que ya no tenía. Las cartas habían seguido otro camino, uno mucho más oscuro y definitivo. Había sido ella misma quien, obedeciendo a la petición expresa de Dámaso, se las entregó en secreto. No fue un gesto inocente ni impulsivo. Mercedes estaba convencida de que actuaba movida por sentimientos que no podía controlar, por una atracción que le empujaba a traicionar incluso sus propias convicciones. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no se detuvo. Dámaso recibió las cartas con manos temblorosas. Al empezar a leerlas, las emociones lo desbordaron. No tardó en romper a llorar, no tanto por las palabras escritas, sino por la confirmación de una verdad que lo destruía por dentro. Gaspar no era su hijo. Aquellas cartas dejaban claro que el joven era fruto del engaño de Victoria con José Luis. Todo lo que había creído suyo, todo el dolor que había arrastrado durante años, se transformaba en una burla cruel. Sin embargo, lejos de guardar las cartas como pruebas de aquella traición, Dámaso tomó una decisión aún más radical. Tras leer solo un par de ellas, las quemó. El fuego consumió no solo el papel, sino también las evidencias de que Gaspar conocía la existencia de su supuesto padre y la verdad sobre su origen. Con ese gesto, Dámaso borraba las huellas de un pasado que podía derrumbar a más de uno, pero también se despojaba de un arma poderosa que habría podido utilizar en su beneficio. La destrucción de las cartas dejó al valle sin pruebas, sin documentos que pudieran desenmascarar de forma definitiva las mentiras tejidas durante años. Aquello resultaba incomprensible para algunos, pero para Dámaso era una forma de cerrar una herida abierta, aunque el precio fuera renunciar a la verdad. Al quemarlas, selló un pacto consigo mismo, uno que nadie más conocía. Mientras tanto, Mercedes se veía obligada a improvisar. Cuando Matilde insistió en recuperar las cartas, ella tuvo que inventar una excusa creíble. Alegó confusión. Aseguró que aún no las había terminado de leer o que las había dejado en un lugar seguro. Cada palabra era un intento desesperado por ganar tiempo, consciente de que la mentira podía descubrirse en cualquier momento. La tensión se reflejaba en su rostro, en cada gesto forzado y cada mirada esquiva. Matilde, aunque no del todo convencida, aceptó la explicación a regañadientes. Su urgencia por entregarlas a Victoria no disminuía, pero no tenía otra opción que confiar, al menos de manera provisional. Aquella confianza, sin embargo, comenzaba a resquebrajarse. Algo no encajaba, y la intuición de Matilde le decía que las cartas ya no existían,
En ese juego de traiciones silenciosas, Victoria permanecía ajena a la verdadera magnitud de lo ocurrido. Esperaba recibir las cartas sin imaginar que el fuego había borrado para siempre una parte esencial de la historia. La cadena de decisiones equivocadas, motivadas por el amor, el rencor y el miedo, había conducido a un punto sin retorno. Así, las cartas de Dámaso pasaron de ser una amenaza latente a convertirse en cenizas, dejando tras de sí un vacío peligroso. La verdad seguía existiendo, pero sin pruebas, condenada a sobrevivir solo en la memoria de quienes la conocían. Y en Valle Salvaje, las verdades sin respaldo siempre eran las más fáciles de negar y las más difíciles de vengar. El ducado de Valle Salvaje, símbolo de poder y orgullo durante generaciones, se convirtió de pronto en una carga que José Luis parecía dispuesto a soltar. Aquella decisión, impensable para quienes lo conocían desde siempre, comenzó a gestarse en silencio, alimentada por el miedo y la necesidad de controlar una verdad que amenazaba con destruirlo todo. El duque llevaba días reflexionando, midiendo cada paso, consciente de que el tiempo jugaba en su contra y de que Dámaso podía hablar en cualquier momento. Victoria fue la primera en poner en palabras lo que José Luis ya había decidido en su fuero interno. En una conversación cargada de urgencia, intentó convencer a Adriana de que lo mejor para el duque era abdicar y dejar el peso del título en manos de su hijo Rafael. De ese modo, José Luis podría disfrutar del nieto que estaba en camino y al mismo tiempo proteger al ducado de cualquier escándalo. Para Victoria, la continuidad del poder familiar pasaba por ese gesto, aparentemente generoso, pero profundamente estratégico. Adriana escuchó con atención. Comprendía las razones que Victoria exponía, pero no podía ignorar la presión implícita que se escondía tras aquellas palabras. No se trataba solo de una transición natural, sino de una maniobra desesperada para evitar que la verdad saliera a la luz. Aún así, aceptó intentar convencer a Rafael, consciente de que la estabilidad del valle dependía, en gran medida, de su decisión. Rafael, por su parte, recibió la propuesta con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Siempre había creído que su padre llevaría el título hasta el final de sus días. José Luis había presumido durante años de su posición, de su linaje y de la autoridad que el ducado le otorgaba. Que ahora quisiera desprenderse de todo aquello resultaba como mínimo sospechoso. Rafael dejó claro que solo aceptaría el título tras el fallecimiento de su padre, no antes. Para él, adelantar ese momento era casi una traición al orden natural de las cosas. Durante una de sus conversaciones con Adriana, Rafael volvió a insistir en esa postura. Ella aprovechó el momento para reiterarle que debía contarle a José Luis la verdad sobre la paternidad del hijo que esperaba. Rafael, sin embargo, se negó de nuevo. Le pidió que no lo hiciera, que esperara, convencido de que revelar ese secreto en aquel contexto solo empeoraría la situación. El silencio, una vez más, se imponía como la opción menos peligrosa. La duda seguía carcomiendo a Rafael y no tardó en compartirla con Alejo. Le preguntó si no le parecía extraño que su padre quisiera deshacerse de un título del que siempre había hecho gala. Alejo, lejos de alimentar la sospecha, habló con entusiasmo de las virtudes de José Luis, destacando su visión y su capacidad para anteponer el bienestar del ducado a su propio orgullo. Aquellas palabras, pronunciadas con aparente admiración, terminaron de inclinar la balanza. Finalmente, Rafael decidió ceder. Le comunicó a su padre que, si tanta ilusión le hacía, aceptaría el título. La respuesta de José Luis no se hizo esperar. La satisfacción se reflejó en su rostro, aunque trató de disimularla tras un gesto solemne. Había logrado su objetivo, asegurar la continuidad del ducado y con ello ganar tiempo frente a la amenaza que representaba Dámaso. Más tarde, José Luis acudió a la alcoba de Adriana para anunciarle la noticia. Rafael había aceptado el título y con ello ella pasaría a ser duquesa. Aquella nueva posición implicaba responsabilidades, deberes y una exposición pública que Adriana no podía ignorar. El anuncio, lejos de tranquilizarla, intensificó el conflicto que llevaba dentro. Convertirse en duquesa
significaba asumir un papel central en una estructura construida sobre mentiras. José Luis, satisfecho, alabó a su hijo Rafael con palabras que parecían sinceras. Adriana, escuchándolo, sintió que aquel era el momento oportuno para corresponder a esa sinceridad con la suya propia. El duque se había mostrado abierto con ella, y eso la impulsó a pensar que había llegado la hora de confesar una verdad largamente ocultada. Con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza, Adriana le pidió que aguardara un momento, le agradeció su franqueza y le expresó su deseo de ser igual de honesta. Le dijo que había algo que quería comentarle sobre su hijo Julio, algo que había mantenido en secreto hasta ahora, y que había llegado el momento de que supiera. Aquellas palabras flotaron en el aire como un presagio. El anuncio quedó suspendido en un silencio tenso. Adriana estaba a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. El ducado había cambiado de manos, pero el verdadero terremoto aún estaba por desatarse. En Valle Salvaje, el poder podía transmitirse con palabras solemnes, pero las verdades ocultas siempre encontraban la forma de reclamar su lugar. La determinación de Adriana se fue forjando en silencio, alimentada por una mezcla de amor, culpa y miedo. Desde el momento en que aceptó intentar convencer a Rafael para que asumiera el ducado, comprendió que su propia vida quedaba atrapada en una red de decisiones que no había tejido sola. El embarazo, lejos de ofrecerle refugio o esperanza tranquila, se había convertido en un factor más de presión, un recordatorio constante de que el tiempo corría y de que cada día que pasaba hacía más difícil sostener la mentira. Tras la aceptación de Rafael, Adriana pasó horas reflexionando a solas. Convertirse en duquesa no era solo un cambio de título, sino la confirmación de que su destino quedaba ligado de forma irrevocable al de José Luis y a las normas implacables del valle. Sabía que, desde ese momento, cualquier palabra suya tendría peso político y cualquier silencio consecuencias profundas. Esa conciencia agravó el conflicto interno que llevaba tiempo arrastrando, la verdad sobre la paternidad del hijo que esperaba. En sus conversaciones con Rafael, Adriana volvió una y otra vez al mismo punto. Le habló de la necesidad de ser honestos, de la carga que suponía mantener en la sombra una verdad tan decisiva. Rafael, aunque la escuchaba con atención y mostraba comprensión, seguía firme en su postura. Le pedía que esperara, que no se precipitara, convencido de que revelar la verdad a José Luis en aquel momento podía desencadenar una reacción imprevisible. Para él, el silencio era una forma de protección, tanto para ella como para el hijo que estaba por venir. Sin embargo, Adriana sentía que esa protección tenía un coste demasiado alto. Cada gesto amable de José Luis, cada palabra de confianza, le pesaban como una traición personal. El duque la trataba como a una futura duquesa ejemplar, ajeno a la mentira que se estaba gestando bajo su techo. Esa contradicción le resultaba insoportable. A ratos, la culpa la asaltaba con tal fuerza que le costaba respirar, y debía apoyarse en la idea de que, tarde o temprano, haría lo correcto. La figura de Luisa también rondaba sus pensamientos. Saber que había sido amenazada, que se veía obligada a renunciar a la boda y a desaparecer del entorno de Alejo, despertaba en Adriana un sentimiento de rebeldía que no podía ignorar. Si el poder de José Luis era capaz de aplastar de ese modo a alguien inocente, ¿qué no haría cuando descubriera que había sido engañado en algo tan fundamental como la paternidad de su futuro nieto? En medio de esa tormenta emocional, Adriana intentó apoyarse en Bárbara y en Luisa, aunque sin revelarles el núcleo de su dilema. Recibía consejos contradictorios, palabras de prudencia mezcladas con llamados a la valentía. Cada opinión parecía empujarla en direcciones opuestas, aumentando su confusión. Incluso el recuerdo de Pedrito, con su mirada inocente y sus preguntas directas, le hacía sentir que la verdad tenía una fuerza propia, imposible de contener para siempre. Las noches se convirtieron en su mayor enemigo. En la soledad de la alcoba, el silencio amplificaba sus pensamientos. Se preguntaba qué tipo de madre quería ser, qué ejemplo daría a su hijo si construía su vida sobre una mentira tan grande.
El miedo a la reacción de José Luis competía con el temor aún mayor de perderse a sí misma. Comprendió que no se trataba solo de proteger a Rafael o al ducado, sino de preservar su propia integridad. Cuando José Luis regresó a hablar con ella, tras la aceptación del título por parte de Rafael, Adriana sintió que el momento se acercaba de forma inevitable. Sus palabras anteriores, aquellas en las que había insinuado que quería hablarle sobre Julio, seguían resonando en su mente. Había abierto una puerta que ya no podía cerrar sin levantar sospechas. Cada minuto que pasaba hacía más difícil dar marcha atrás. Así, Adriana quedó suspendida entre dos verdades: la que protegía el orden establecido y la que amenazaba con derrumbarlo todo. Su embarazo, lejos de ser solo una promesa de futuro, se había convertido en el centro de una encrucijada moral. En Valle Salvaje, las decisiones personales nunca eran solo personales, y Adriana estaba a punto de comprobarlo de la forma más dolorosa. Las decisiones que se habían ido tomando en silencio comenzaron a mostrar sus consecuencias de forma inevitable. En Valle Salvaje, nada permanecía oculto durante demasiado tiempo, y los gestos aparentemente pequeños adquirían un peso desproporcionado cuando se acumulaban. Alejo fue uno de los primeros en sentir ese desgaste. Desde la conversación con Braulio, su comportamiento había cambiado de manera sutil pero constante. Se mostraba más reservado, menos accesible, como si cada palabra pudiera traicionarlo. Esa actitud, lejos de pasar desapercibida, empezó a despertar sospechas a su alrededor. Bárbara fue quien más claramente percibió ese cambio. Observaba a Alejo con una mezcla de preocupación y desconfianza. No lograba entender cómo alguien que siempre había defendido la importancia de la familia y la lealtad podía mostrarse tan distante con un primo que había regresado cargado de dolor. Cada vez que intentaba hablar con él, encontraba evasivas, respuestas incompletas o silencios incómodos. Aquello la llevó a pensar que Alejo no solo ocultaba algo, sino que ese algo podía estar relacionado con la muerte del padre de Braulio. La sospecha comenzó a corroerla. Bárbara repasaba mentalmente los últimos acontecimientos, tratando de encontrar un hilo conductor. Recordaba el mareo de Alejo al enterarse de la investigación, su apresurado cambio de actitud, su insistencia en restar importancia a las dudas de Braulio. Todo encajaba de una forma inquietante. Aunque no tenía pruebas, su intuición le decía que Alejo sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa certeza la llenó de una angustia difícil de soportar. Braulio, ajeno a las dudas de Bárbara, continuaba con su investigación. Cada detalle que reconstruía reforzaba su convicción de que la muerte de su padre había sido un asesinato premeditado. Hablaba con unos y con otros, hacía preguntas incómodas y observaba reacciones. El Valle, acostumbrado al silencio, comenzaba a sentirse incómodo ante su insistencia. Algunos lo evitaban, otros fingían no saber nada, y Alejo, cada vez más atrapado, se veía obligado a mantener una fachada que empezaba a resquebrajarse. En paralelo, la decisión de Luisa de no asistir a la boda empezó a generar rumores. Aunque oficialmente se presentaba como una elección personal, muchos sospechaban que había algo más detrás. Mercedes fue una de las primeras en enterarse de la amenaza de José Luis y no tardó en comprender la gravedad de la situación. Aquella información la sacudió profundamente, no solo por la injusticia cometida contra Luisa, sino por lo que revelaba del carácter implacable del duque. Mercedes comenzó a atar cabos: la presión sobre Luisa, la urgencia por adelantar la abdicación, la quema de las cartas. Todo parecía formar parte de una estrategia mayor, diseñada para mantener el control a cualquier precio. Esa comprensión la dejó en una posición incómoda, dividida entre su lealtad y el peso de sus propias traiciones. Sabía que había contribuido al caos entregando las cartas a Dámaso, y esa culpa empezaba a pasarle factura. Adriana, por su parte, no permanecía ajena a estos movimientos. Aunque su atención estaba centrada en su embarazo y en la confesión que se avecinaba, percibía el ambiente enrarecido que se respiraba en el valle. Cada encuentro estaba cargado de tensión, cada conversación parecía esconder un doble sentido. La boda
que debería haber sido motivo de alegría, se convertía poco a poco en un escenario de conflictos latentes. Incluso Rafael, habitualmente más sereno, empezó a notar el peso de las decisiones recientes. Aceptar el título no le había traído la tranquilidad que esperaba. Al contrario, sentía que había entrado en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Observaba a su padre con una mezcla de respeto y sospecha, preguntándose hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger el ducado. Así, Valle Salvaje se sumía en una calma engañosa. Bajo la superficie, las tensiones crecían, alimentadas por secretos, amenazas y decisiones forzadas. Cada personaje cargaba con su propia cruz, consciente de que el equilibrio era frágil y de que bastaba un solo gesto, una sola palabra, para que todo se viniera abajo. Las decisiones que se habían tomado no solo rompían relaciones, sino que preparaban el terreno para un enfrentamiento inevitable.